precisa y oportuna, y nuestro relacionamiento con el sector público en el mundo empresarial. Saludamos especialmente al Servicio de Impuesto Interno, institución con la cual mantenemos una relación de colaboración permanente, como les comentaba, orientada a facilitar el cumplimiento tributario y promover mayores niveles de transparencia y eficiencia. A continuación, les voy a comentar un poco de nuestros expositores. Se encuentra Ricardo Dasme, jefe de Oficina de Facilitación y Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuesto Interno, y Andrea Cartes, jefa del Grupo de Acciones Preventivas y Masivas del Servicio de Impuesto Interno. Asimismo, en esta instancia será moderada por don Adolfo Sepúlveda, quien es presidente del Comité Tributario del gremio, de nuestro gremio de la Cámara de Comercio de Santiago. Y finalmente, bueno, comentar que estamos seguros que este seminario va a ser de gran utilidad. Estamos en un espacio de tiempo en que ya comenzó la operación renta y aquí se van a abordar los principales desafíos y aspectos prácticos de la misma. Sin más, agradecemos nuevamente la presencia y dejamos nuestros expositores y también señalar, como comentaba, que las preguntas las pueden ir dejando en el chat, los micrófonos se deben mantener apagados y se van a resolver al final del seminario. Y por último, los queremos invitar a una encuesta, que aquí se las va a proyectar María Ignacia, sobre el impacto del alza de combustibles en el comercio y la logística. Vamos a dejar un minuto para que puedan escanear el código QR. Para nosotros es sumamente importante contar con esta información, ya que con ella podemos levantar una posición gremial y poder representar sus intereses ante las autoridades correspondientes. Damos un minuto para que puedan ayudarnos con la encuesta y damos pase a los expositores. Muchas gracias por su colaboración con esta encuesta. Igual la vamos a dejar en el chat para que quien no pudo escanear el código pueda acceder durante la sesión a la encuesta. Don Adolfo está por ahí Sí, para por supuesto. darle el pase. ¿Ok? Bien, buenos días. Como siempre, en la Cámara, ¿cierto? En este mes de abril nos preocupamos naturalmente de la operación Renta 2026 en este caso. Y como todos los años tenemos la colaboración del Servicio de Impuestos Internos y en especial, ¿cierto? De don Ricardo Adasme, que ya ha sido presentado para nosotros un muy buen personaje, ¿cierto? Para estas charlas. Ya, esperemos que han resuelto todos los problemas, digamos. ¿Ya? Y la acompaña en estos casos también doña Andrea Cartes. ¿Ya? Sin más preámbulo, creo que vamos adelante y Ricardo, por favor. Gracias, don Adolfo. Ya van como yo creo que unos 5 o 6 años que venimos haciendo estas charlas probablemente con ustedes. En general hacíamos una en febrero respecto a las declaraciones juradas, o sea, perdón, en marzo y otra entrando en abril respecto a la operación Renta. Hoy día nos atrasamos un poquito, así que vamos a tratar de hacer o de ayudar en lo más que se pueda respecto de la resolución, a lo mejor de algunos problemas que han tenido con las declaraciones juradas que ya a esta altura presentaron. Voy a compartir la presentación. ¿Me permiten? Ustedes me avisan si se ve bien, por favor. Perfecto. Ok. Como les comentaba, en general la operación Renta 2026 no tiene tantas modificaciones como otros años. Vamos a ver que hay algunas variaciones en las declaraciones juradas y en el layout del formulario 22, pero yo creo que lo más relevante en este 2026 es este concepto que aparece en la PPT de la operación Renta de 2026 sin observaciones. Les voy a confidenciar que cuando me llegó esta PPT desde la Dirección Nacional y leí esto sin observaciones, me imaginé que era como estos archivos que nos comparten como versión final, como este sí es el último, esta es la versión sin observaciones. Y dije, chanfle, ¿por qué alguien le pondría una T2026 sin observaciones? Y empecé a revisar la PPT, empecé a interiorizarme con el material que se había preparado para este año. La verdad es que el servicio estaba siendo bastante transparente con los contribuyentes respecto de muchas de las validaciones que habíamos hecho o que se han realizado a lo largo de
de los años en los procesos de declaraciones juradas y de operación renta. La idea efectivamente es que este año 2026 los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones juradas, puedan presentar sus formularios 22 y no queden impugnados, que no tengan observaciones, o por lo menos si tienen observaciones, que tengan conciencia cuál es el origen del problema o cuál es el origen de la observación que se está generando en su formulario. Y puede que la observación corresponda y eventualmente el contribuyente pueda justificar esa observación o pueda en algún sentido también corregir el error de origen que ocasionó esta observación. Vamos a ir avanzando. La presentación tiene dos grandes universos, que son las declaraciones juradas y el formulario 22. Luego llegamos un poco a placé con las declaraciones juradas, ya la mayoría están presentadas, pero no quise eliminarla de la presentación básicamente para que tuviéramos o poder mostrarles cuál es el origen de muchas de las observaciones que tenemos. ¿Ya? ¿Cuál es el origen o cuáles son los cruces que se están haciendo con la información para que tengan conciencia por qué podrían quedar observadas las DJ? En ese sentido, Andrea, yo les comentaba que hoy día yo estoy a cargo de la Oficina de Facilitación y Asistencia. Hasta hace un par de años yo era el jefe de renta de la Dirección de Grandes Contribuyentes, estaba mucho más en el día a día con la operación renta. Hoy día Andrea ocupa ese cargo y por eso le pedí que nos acompañara también para que ella, a partir de la experiencia que ha tenido estos días, esta primera semana de abril, también nos pueda contar un poco cuáles son los problemas que se han ido presentando con mayor frecuencia. Ciertamente hay algunos que que se originan básicamente en nuestro sistema que estamos corrigiendo y que estamos solucionando rápidamente, pero que es importante también que ustedes nos pongan al día y nos vayan, digamos, haciendo ese feedback respecto de los errores que ustedes van detectando, cosa que nosotros tengamos tiempo de corregirlo. Yo les decía hace un par de años, o creo que fue en una mesa de trabajo que tuvimos con la Cámara, que era bueno que los contribuyentes empezaran desde el principio a probar el sistema, no a mandar la declaración, no a presentar el formulario 22. Me imagino que la gente que tiene pago prefiere, digamos, postergar esa obligación hacia más adelante en el mes, a pesar de que hoy día que salió el IPC ya está habilitado el sistema para los que quieran pagar, pero sí para ir probando que el sistema no esté presentando problemas. Si hay algún error, poder tener ese feedback de ustedes para solucionarlo rápidamente. Entonces, vamos a conversar de las declaraciones juradas, les vamos a mostrar los algoritmos que estamos usando, les vamos a mostrar cuáles son las principales declaraciones juradas, las más significativas en cuanto al volumen de información que nosotros requerimos, y también cuáles son los problemas que se podrían originar en sus declaraciones juradas producto de los cruces de información que nosotros vamos haciendo. Recuerden siempre que los cruces de información que nosotros hacemos es a partir de la información que nos entregan ustedes mismos. O sea, cruzamos la DJ 1879 o la 1887 con la información de los formularios 29 que se van declarando mes con mes. Entonces, mucha de la información, muchos de los problemas que se generan es la inconsistencia que existe entre un documento y otro documento, muchos de los cuales y muchas veces tienen el mismo origen, o sea, son documentos que el mismo contribuyente nos ha presentado. ¿Ya? El flujo de información de la operación renta. Nosotros acá, digamos, acá parte, dice que la declaración o la operación renta parte propiamente en marzo, pero nosotros ya estamos trabajando desde octubre del año pasado con las resoluciones que generan modificaciones, se van informando las fechas de presentación, nosotros vamos afinando los algoritmos, se van tomando ciertas decisiones estratégicas dentro del servicio, entre las cuales está esta que yo les comentaba, esta decisión que toma el servicio de un poco abrir nuestro algoritmo, un poco mostrarles cuáles son los orígenes, qué es lo que estamos cruzando, para que para ustedes sea mucho más sencillo, mucho más fácil poder detectar dónde puede haber un error, que no tengan que estar concurriendo al servicio para entender cuál es el origen de una observación que tiene el formulario.
Nuestra meta este año es una renta sin observaciones, poder, digamos, tener la claridad que la información que estamos recibiendo del contribuyente es una información de calidad y veraz que nos permita a nosotros hacer las evaluaciones y hacer la inteligencia suficiente para ir a perseguir efectivamente a aquellos contribuyentes que son complejos, aquellos contribuyentes que están eludiendo sus obligaciones tributarias o evadiendo sus obligaciones tributarias, y no perseguir a un contribuyente simplemente porque se equivocó de línea o porque en un formulario 29 no separó el impuesto único de segunda categoría de la retención del 3%, que en definitiva nos consume muchos recursos tanto a nosotros como a ustedes respecto de los tiempos y de las horas de fiscalización que nosotros disponemos para perseguir elusores, que es finalmente lo que nosotros buscamos. Entonces, en marzo ya se empiezan a presentar declaraciones juradas, empezamos a recibir información desde terceros, notarios respecto de venta de propiedades, los bancos respecto de saldos de cuentas, de saldos de ahorros, corredores de bolsa respecto de la venta de acciones. Y en base a eso vamos preparando la información, vamos preparando las propuestas de declaración. Ustedes mismos con sus declaraciones nos permiten obtener información para hacer la propuesta para los trabajadores o para los colaboradores de la empresa, para los trabajadores independientes que les han prestado servicio. En abril se presenta el formulario 22. Vamos a ver más adelante la fecha. Yo creo que ahí vamos a tener que ir un poco a navegar a la página del servicio, un poco para mostrarles también cuáles son las herramientas con las que hemos puesto a disposición de los contribuyentes en esta operación renta. Y ya en mayo, junio empiezan los cruces. En general tenemos contribuyentes que a veces llegan acá en las primeras semanas de mayo para pedir la rectificatoria de un formulario 22, y la respuesta que siempre les damos es no podemos hasta junio, julio, que es cuando recién se abre el sistema. En general depende un poco del año tributario, pero ya a contar del 1 de junio nosotros recién podríamos empezar a rectificar errores en el formulario 22. Nos pasa también en junio que llegan los contribuyentes que declararon mal el capital propio y tienen que entrar a pagar digamos, las contribuciones, perdón, las patentes municipales, y ahí se dan cuenta que hay un error en el formulario 22, pero no podemos hacer esa corrección recién y hasta junio. Hay una situación también que yo siempre relevo cuando les hago estas charlas a ustedes o a otras organizaciones, que es bueno que vayan presentando con antelación las declaraciones juradas. Vamos a ver que hay declaraciones juradas que para un empresario individual se presentan en conjunto con el formulario 22, la 1948, 47, y en general nosotros siempre, o yo en general les propongo que siempre la presenten antes, traten de presentarla antes, esa es la fecha límite, pero también un insumo súper relevante para nosotros hacerles la propuesta del formulario 22. Entonces, con eso antecedente nosotros podemos proponerles un buen formulario 22 y vamos a ver que este año también hay algunas novedades respecto de esas propuestas. Entonces, básicamente el flujo es, presentan el formulario 20, las declaraciones juradas, el formulario 22, mayo, junio empiezan los procesos de cruce de información y aparecen las impugnaciones, las observaciones que se generan sobre el formulario 22. Veamos declaraciones juradas. En general, yo siempre les comento y trato de darle la relevancia que tiene la declaración jurada para que tengan mucho cuidado cuando la presentan y sean muy conscientes de lo valiosa que es la información que nos están entregando. Vamos a revisar hoy día 3, 4, en general son 5 las que vamos a revisar. La 1879, la 1887, la 43, la 47 y la 48, que son sumamente relevantes respecto de la información que ustedes nos entregan, que son muy masivas y nos entregan mucha información que es muy valiosa para la presentación de las propuestas de declaración.
pero todas las declaraciones juradas tienen su relevancia, la 1835 de arriendo, las declaraciones de donaciones. Yo creo que acá en la DGC uno de los mayores problemas que tenemos con los contribuyentes es que los donatarios, las personas que reciben las donaciones de parte de estas grandes empresas que nosotros fiscalizamos, en general presentan muy mal la declaración jurada. Entonces, tenemos muchas observaciones por donaciones que en realidad son errores en la presentación. Yo hace unos años proponía en una reunión de jefes de fiscalización que los certificados de donaciones fueran electrónicos, como las facturas, cosa de nosotros tener esa información en línea y poder nosotros mismos hacer la propuesta de la declaración. Pero la verdad es que con los escasos que están los recursos en los últimos años, es algo que nos ha costado implementar. Pero fue una idea que fue bien recibida por Carolina Sarabia, que en ese momento era que hoy día sigue siendo la subdirectora de fiscalización. Hasta hace unos días atrás era la directora subrogante del servicio. Y es básicamente para poder afinar y pulir la información que nos van entregando, ¿ya? Pero es muy relevante la información que ustedes nos entregan a través de las declaraciones juradas. Y recuerden lo que les decía antes, en general la información que nos entregan ustedes, sobre todo la 1879, la 1887, la 1948, se va cruzando con información que ustedes mismos nos entregan. Información que tienen en el formulario 29, información que presentaron en el formulario 22 del año anterior, información del formulario 22 del propio año que se está declarando. Por lo tanto, es bien relevante que tengan cuidado en la forma en que construyen y presentan este formulario 22. Bueno, acá es básicamente una concientización respecto de esto de que un error en la DJ no se queda en la DJ, sino que se propaga. Y vamos a revisar DJ donde vamos a tomar conciencia respecto de lo gravoso que puede ser un error en estas declaraciones juradas. Ya, vamos a revisar estas 5 DJ, la 1879 de honorario, la 1887 de sueldo, la 1943 que es para contribuyentes que declaran con renta presunta, la 1947 del régimen transparente, el 14 número 8, y la 1948 que tiene que ver con los contribuyentes del 14 número 3 y del régimen general. ¿Ya? Son las más significativas en cuanto a información. Me ha tocado ver declaraciones juradas de 1948 con 11.000 registros. O sea, contribuyente, empresa, las grandes empresas, sociedad anónima abierta, entregan muchísima información a través de una 1948. Yo creo que la DJ más masiva que nosotros tenemos acá en el servicio son las DJ 1879 de estas empresas como Natura, Avon, que pueden ser más de 100.000 registros que tienen esas declaraciones juradas, producto de que tienen muchísimas vendedores o vendedoras que se dedican al comercio de este tipo de productos. Entonces, son declaraciones juradas que nos entregan muchísima información respecto de muchísimos contribuyentes. En estos días me ha tocado apoyar a la gente de la Elección Nacional en responder los contactos web. Básicamente contribuyentes que nos escriben a través de la página del servicio porque sus formularios 22 tienen errores, porque sus DJ tienen errores. Y claro, este mes de abril es bien complejo y colapsa harto. Entonces nos fueron derivando a las direcciones regionales contactos web para que nosotros apoyáramos en esas respuestas. Y la verdad es que uno va tomando conciencia de la cantidad de contribuyentes que reclaman porque no están todas las boletas que ellos emitieron. Tenía un contribuyente que me reclamaba que tenía una diferencia como de 300.000 pesos en las retenciones que le habían hecho durante el año. Entonces ahí es bien importante que uno vaya a mirar la información de terceros. Ya vamos a darnos un tiempecito. No voy a detenerme tanto en las PPTs porque hay una presentación de este material que está en la página, en el YouTube del Servicio de Impuestos Internos. Esta presentación está en LinkedIn, si ustedes la quieren, nosotros se las vamos a compartir a don Adolfo y a la Cámara para que ustedes la socialicen con sus asociados. Pero también está en LinkedIn. Esta misma presentación se subió al LinkedIn del servicio
y en el YouTube del servicio hay una presentación que dura casi 2 horas respecto de esta operación renta. Entonces voy a ir avanzando, pero quiero detenerme y tomarme unos 10 o 15 minutos hacia el final para mostrarles y navegar un poco en la página del servicio para que, digamos, relevemos cuáles son las herramientas que tiene el servicio este año y podamos un poco ir conociendo cuáles son estos insumos que ponemos a disposición de los contribuyentes. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar en estas 5 declaraciones juradas, que son las más masivas, que son las más significativas respecto de la información que se nos entrega y que son la base para preparar la mayoría de las declaraciones o de las propuestas de formulario 22 para los trabajadores. La 1879, muy masiva. Como les decía, probablemente la declaración jurada más masiva que nosotros recibimos es la de J1879, una porque la presentan muchísimas sociedades. Yo creo que 90% de las sociedades presenta una J1879 porque al menos declaran la boleta de honorarios del contador que les lleva la contabilidad. Por lo tanto, hay un número muy, muy significativo de contribuyentes que deben presentar esta declaración jurada. Y también la más masiva en cuanto a información es la declaración jurada 1879 de empresas, como les decía, Natura o Avon, que pueden ser hasta más de 100.000 líneas las que nos entregan. Y es base para la información de las propuestas de formulario 22 que hacemos a los contribuyentes. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo y muy relevante que esta declaración jurada quede bien presentada. ¿Ya? En general, este layout ustedes lo van a encontrar. Yo cuando naveguemos en la página del servicio les voy a mostrar dónde ir a buscar estos layouts y digamos, explorarlo. Pero vayan tomando conciencia de estos códigos, el C0, el C2, el C3, el C4, porque muchas de las instrucciones que aparecen en el servicio parecen bien crípticas. Código C3 es mayor a C, o si la columna C3 muestra valor, debe tener un valor en la C2, C4. Entonces, es importante que vayan tomando conciencia cuando hablamos de esos C2, C3, C4, nos referimos a estos. Estos son los valores que estamos citando en esas instrucciones o en esas observaciones. Yo siempre las leí como columna 2, columna 0, columna 3, pero también he escuchado a algunos colegas que hablan del código o del campo 3 o del campo 4 o simplemente C2, C3, C4. ¿Ya? Para mí es la columna 4, pero puede que sea un sesgo mío solamente. Pero tomen conciencia de esto. Estos códigos de la DJ son muy relevantes cuando vayamos a ver los vectores. Yo les decía que yo creo que muy pocas veces hemos sido tan transparentes como este año respecto de nuestros algoritmos. Por ejemplo, el C3, campo C3. ¿Cuál era el C3? La tasa del 14,5%. Entonces, me cuesta moverme con el mouse, así que voy a moverme con el teclado. Corresponde al monto total de retenciones de honorarios debidamente actualizados, informado en la J1879. ¿Con qué se cruza esto? La sumatoria del campo de 3 de la J1879, o sea, todos los que informaron como contribuyentes o todos los retenciones 14,5, se compara con el código 151 del formulario 29 actualizado al 31 de diciembre del año respectivo, en este caso al 31 de diciembre del 2025. Entonces, cuando ustedes vean que hay una observación o que hay un problema respecto de la cuadratura de este campo, siempre vayan a ver cuánto declara el código 151. Yo estoy a cargo también del equipo de atención de contribuyentes, que está a cargo de Mónica, y estos meses nos han llegado muchas peticiones respecto a contribuyentes que necesitan separar el 151 del 153 respecto del 3% de retención, porque lo declararon mal, o contribuyentes que se dan cuenta en esta cuadratura que les faltó declarar un monto, algunos también que declararon de más y nos iban a pedir la devolución. Entonces, en general,
esta columna 3, que es donde está la retención, nosotros lo estamos comparando con el código 151. Hay que mirar, digamos, lo que se declara en el formulario 29. Como les decía al principio, muchos de los cruces que nosotros hacemos es con información que ustedes mismos nos entregaron. Y aquí es donde empiezan a aparecer las diferencias. Esto se cuadra con el formulario 29. Y aquí hay un tema que yo también siempre les comento cuando me toca, digamos, conversar con ustedes o hacer estas charlas, que aquí hay un problema respecto de la propuesta que nosotros hacemos de la DJ 1879, que cuando la presentamos, nosotros la hacemos en base a las boletas emitidas, pero el cruce se hace respecto del pago del formulario 29. ¿Por qué? Porque muchas de las propuestas que nosotros hacemos son finalmente rectificadas. Yo siempre les digo a los contribuyentes, señor contribuyente, cuando le emitan una boleta, usted pague la retención en el mes en que le emitieron la boleta. Si ustedes con el prestador del servicio acordaron que le iban a pagar a 30 días, a 60 días, 90 días, a lo menos en el mes que le emitieron la boleta, pague la retención. Nos han llegado un par de casos acá a la DGC de contribuyentes que me dicen, oiga, es que a mí me emitieron la boleta en diciembre, pero yo la pagué en enero. Entonces yo, como estoy declarando mi DJ 1879 en base al monto pagado, al momento en que yo pagué, esa boleta de diciembre yo la retuve con 14%, pero en enero me está cobrando el 14,75%, pero yo retuve el 14%, que fue lo que correspondía por el periodo de emisión. Y es muy complejo de resolver ese tema. Sistémicamente no se puede resolver. Legalmente podríamos tener ahí una discusión larga respecto de cuándo corresponde hacer la retención. La ley habla de que la boleta se emite al momento del pago, pero hay una circular del 91 que dice que el contribuyente puede solicitar la boleta para procesar el pago, pero a lo menos paguen la retención. ¿Qué ganan con eso? Que cuando nosotros le hagamos la propuesta va a estar perfecta, va a estar cuadrada y a lo sumo van a tener algún problema por alguna boleta que no se anuló, por algún tema de esa naturaleza, pero van a tener la propuesta del servicio, va a estar prístina para ustedes, va a ser una propuesta que les va a ser útil. Hoy día les genera más trabajo porque tienen que empezar a cuadrar lo que nosotros proponemos con lo que ustedes pagaron y hacer la conciliación entre estos dos mundos. Y les genera una carga de trabajo mayor. Entonces, mi recomendación, que siempre se las hago, es paguen la retención en el mes en que le emiten la boleta, que es un poco lo que hacen los exportadores cuando le pagan el IVA a quien le compran la fruta, por ejemplo, los exportadores de fruta, claro, pagan la factura cuando liquidan la fruta en el extranjero, pero el IVA se lo pagan al tiro al vendedor para que él pueda cubrir esa obligación. Entonces, ayuda mucho eso y también a ustedes les permite tener digamos, más clara esta situación y solucionar este problema que se da cuando hay cambios de tasa. Recuerden que estos cambios de tasa nos quedan 2 o 3 años más para llegar al 17, que va a ser el tope, 17, 18, que va a ser el tope de la retención. Entonces vamos a estar conviviendo con estas alzas durante un tiempo más. Así que trabajen con eso, piénsenlo por lo menos. Ok, este cruce es la base de la validación R08, R77, R467 y R468. Si les aparece alguna de esas observaciones, si su DJ tiene una R08, una R177, vayan a hacer la cuadratura, porque ahí puede estar el problema. ¿Ya? Tengan ojo con ese tema. Vamos a ver más adelante que hay una PPT bien simpática que me comentaba Andrea temprano respecto de este origen. La R, ¿a qué se refieren todas las observaciones tipo R? El cruce entre la DJ y un formulario, otro formulario. Las H son errores intraformularios, o sea, me declararon un root, pero a ese root no le pusieron ningún valor, lo dejaron en 0. Entonces el algoritmo salta, le dice, oiga, si usted me coloca un root, me tiene que colocar el valor, una H. Entonces ahí tienen que corregirla. Bueno, como les digo, voy a tratar de ir un poquito más. Hasta el 17% llega en el 2028, tributario 2029. Entonces vamos a convivir harto con estos aumentos de tasa, por eso es importante que lo tengan claro. ¿Ya?
Eh, bueno, acá hay algunos datos de la navegación para consultar boletas por terceros, las boletas que recibieron y cuáles podrían haber sido estas diferencias que se puedan estar dando. En general, cuando nosotros detectamos un error en esta cuadratura, impugna a todos los informados, ¿ya? Si hay una diferencia de montos entre lo que ustedes pagaron y lo que declararon en la DJ 1879, si la sumatoria del código 151 me dice 10 millones actualizados, hablemos de monto actualizado, y en la DJ me colocan 10 millones y medio, se va a impugnar a todos los informados en esa DJ. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el error, cuál es el campo que está erróneo, a quién le están declarando mal, a quién le están declarando más de lo que pagaron. Entonces se impugna a todos. Por eso es muy delicada este cruce, porque van a terminar con todos los trabajadores golpeándoles la puerta para que corrijan este error, ¿ya? Y ese es lo que le ha pasado un poco a Andrea en estos días, que tiene a todos los contadores en la oficina pidiendo que por favor corrijan porque los trabajadores quieren presentar su DJ, o sea, su formulario 22, y se encuentran con que les aparece este mensaje de que la DJ está impugnada y que probablemente no se le va a devolver mientras eso no se solucione. Y eso le va a pasar a todos, ¿ya? Cuando es al revés la ecuación, o sea, cuando en el formulario 22 ustedes declararon 10 millones y medio y el sistema y declaran 10 millones en la DJ, o sea, les sobran 500.000 pesos en el formulario 29, en general eso debería ser una observación nivel 1 que solo impugna a la empresa y no impugna a los trabajadores. Pero ahí siempre nos queda la duda de a quién dejaron afuera, qué contribuyente no informaron. Entonces también es bueno que eso cuadre, o por lo menos que digan, ¿sabe qué? Esa plata efectivamente hubo un error y la enteré 2 veces, enteré cuando me emitieron la boleta, pero también enteré cuando la pagué. Podría haber ahí un problema, digamos, de un doble pago. Esto lo colocamos un poco porque se ha detectado algunos errores respecto de los factores de actualización, de cuándo debo actualizar la boleta de honorario. Hay un principio que yo aplico siempre, digo, si es el trabajador al que se le retiene, si es en el formulario, en la boleta de honorario, yo la emití en enero, pero me enteraron en la retención en febrero, yo esa retención, como a mí me la retuvieron en enero, la tengo que actualizar desde enero a diciembre, ¿ya? Si yo soy el emisor de la boleta y yo me tengo que yo mismo enterar la retención, entonces yo actualizo desde que yo pago hasta diciembre. Es enredado, pero si no fuera enredado no sería entretenida la tributaria, ¿ya? Eso es lo que hace bonito este arte que es la tributaria. Pero en general, como ustedes como empresas son los retenedores, ustedes tienen que retener desde la fecha en que se emitió la boleta, ¿ya? ¿Ya? Si es en enero y ustedes enteran en febrero, desde ese periodo, o desde el periodo en que pagaron, ¿ya? Para volver a esta dicotomía que tenemos. Y como les digo, hemos detectado algunos errores respecto de cómo se está actualizando. Hay muchas contribuyentes, detectamos un número de contribuyentes que están actualizando desde la fecha del pago o del entero en arcas fiscales a diciembre. Y ahí un poco siguiendo la lógica del PPM. Pero ahí tienen que tener cuidado. Ok, la propuesta de declaración jurada 1879, que esto era lo que conversaba un poquito antes con ustedes respecto de lo relevante que es que ustedes vayan haciendo la retención en el mismo mes en que se emite la boleta de honorario. La propuesta que nosotros hacemos es en base a las boletas emitidas. O sea, nosotros obviamente tenemos todo el historial de las boletas que se le emiten al contribuyente y tomamos esa información para armar la DJ 1879. Si la política de la sociedad fuese pagar en el mismo mes, o al menos la retención, pagarla en el mismo mes en que me emiten la boleta, la DJ 1879 estaría perfecta. Y sería una pega menos, sería un trabajo menor hacer esta conciliación buscando quizás esa boleta que yo les comentaba antes que no se anuló o que hubo un problema, pero esas son las menos.
son los detalles menores. Cuando tienen que empezar a cuadrar el mes de emisión con el mes de pago, se desordena muchísimo. Y muchos contribuyentes prefieren hacerla desde cero que tratar de cuadrarse con nosotros. Eso no va a generar una observación, ¿ya? Ojo, porque como les decía, la cuadratura que nosotros hacemos es con el formulario 29. Pero sí les podría generar, digamos, les está generando un trabajo que está de más, ¿ya? Bueno, el detalle de la declaración jurada, acá no vamos a entrar mucho más en detalle, creo que he consumido demasiado tiempo dándome vuelta. Ricardo, Algo, solo, disculpa, una cosa, el formulario 50 eventualmente también en algunas empresas afecta, ¿ah? Porque hay retenciones de directores en el extranjero. Es solamente para hacer una observación. No a todos, pero el formulario 50 también se cruza en con algunos contribuyentes. ¿Mm? efectivamente, o sea, como bien señalaba Andrea, hay contribuyentes que están, que tienen directores. Esto básicamente pasa con los directores que no tienen domicilio ni residencia, y ahí se entera vía formulario 50. Hay casos de eso, también ténganlo en cuenta. ¿Ya? Ok, la R08, información de pagos del formulario 29. Sí, rotear los no pagados, diferencia importante, declarante. Esta información es como bien significativa para usted. Yo creo que, como les decía al principio, estamos transparentando todo. Hay una larga discusión a nivel OCDE del algoritmo, de si el contribuyente debería conocer el algoritmo con el que están siendo evaluados, y en general el servicio había sido bien reticente en entrar en esta política de mostrar el algoritmo, incluso con los que somos funcionarios. Muchas veces para nosotros era una caja negra cómo la Dirección Nacional hacía estos cruces. Pero este año se optó por entregar muchísima más información al contribuyente respecto de cómo armamos y cómo hacemos estos cruces. Básicamente, como les decía, para mejorar la calidad de las declaraciones juradas y también para evitar este desperdicio de recursos, que básicamente empezar a hacer cuadratura de errores que podríamos tener mucho más claro y dedicar esas horas a casos que sean más productivos, ¿ya? La 1887, sueldo. De nuevo, esto es muy similar a lo que hablábamos antes. También acá nos cruzamos el impuesto único de segunda categoría enterado con los campos del formulario 29. Es la validación más significativa. Otra validación bien relevante acá, y también está en el caso de la declaración jurada 1879, son cuando nos informan contribuyentes que están fallecidos, ¿ya? Pasa y puede pasar. Ya hay algunas anécdotas bien simpáticas respecto a contribuyentes que aparecen fallecidos y que estaban vivos, pero esos son los más raros. Lo más común acá es que el contribuyente haya fallecido, en el caso de la TI 2026, antes del 1 de enero del 2026, 25, perdón, antes del 1 de enero del 2025. Cuando la observación sea porque se informaron fallecidos la R119, creo que, o 118, es básicamente porque la persona que está informada falleció antes del 1 de enero del 2025. Me pasaba que los contribuyentes me decían, no, es que él falleció durante el año. Eso no es problema. Es natural que si el trabajador estuvo durante el año, ustedes lo informen respecto a esas rentas que ganó. Lo que es más raro es que alguien que falleció antes del 1 de enero del 2025 sea informado en una declaración jurada respecto de rentas percibidas durante el 2025. El 99% de los casos o 90% de los casos son contribuyentes que se le está pagando a los deudos, contribuyentes que fallecieron en octubre del 2024, en noviembre del 2024, en septiembre del 2024, y que se le está pagando en enero, febrero, marzo del 2025, se le está pagando a sus deudos los montos que tenía pendiente. Pero también hay veces que hay errores de RUT. Me pasó alguna vez un RUT 2.400.000 y el caballero había fallecido como en el año 87. Entonces era 24 millones. Y el número daba con el código de verificación, con eh, el
dígito verificador, con el dígito verificador y pasó, pues. Pero claro, después saltó en el cruce, ¿ya? Entonces ahí, ojo con ese tipo de cosas. Si la persona falleció antes del 2020, antes de enero del 2024 y correspondía que le pagaran, bueno, ahí mandan los antecedentes y se libera esa observación. Pero en ese caso solo impugna a ese trabajador. En general, las declaraciones juradas tienen 3 niveles de impugnación. Nivel 1, que impugna solo a la empresa. Nivel 2, que impugna al informado, pero solo al informado y a la empresa. Y nivel 3, que impugna a todos los informados, ¿ya? Y a la empresa. Entonces, depende de lo gravoso que sea la observación, es lo que corresponde. Nos pasa también en la J1879 cuando empiezan a presentar varias DJ y hacer correcciones. También ahí podrían quedar impugnados, la B175, porque presentaron una DJ donde informaban a Andrea con una remuneración o con una retención de 100, y después en la 2 informan a Ricardo con una retención de 100 y sacan a Andrea. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me estás cambiando a las personas? No, es que en realidad fue un error de digitación, en realidad el root estaba malo. Hay personas que cambian de root porque tenían un root provisorio y les dan el root definitivo. Entonces pueden haber varias situaciones donde efectivamente el cambio corresponda, pero ahí siempre van a quedar impugnados. ¿Y quiénes van a quedar impugnados? Estas personas que fueron las que se modificaron. Entonces esa sería una impugnación de nivel 2. No impugnar a todos el que en la declaración 1 lo pusieron con 100 y en la declaración 2 lo pusieron con 100, ese no va a tener problema. El que va a tener problema fue al que cambiaron, el que apareció, al que desapareció, al que le pusieron más, menos, ese es el que va a quedar impugnado. Entonces, ojo con esas, cuando empiecen a hacer cambios en las declaraciones juradas, tengan presente que puede aparecer esa observación. Ok, la 1887 también es muy masiva. Ya es una observación, yo creo que el 80% a lo mejor de las empresas la presentan. Y como les digo, acá hay harta información que nosotros sacamos. Y yo tal vez ahí, por este tema de ser de la DGC, tengo este sesgo porque, claro, estas dos DJ también nos sirven para armar la propuesta para los pymes, porque aquí sacamos la información de cuánto fue el gasto de honorarios, cuánto fue el gasto de remuneraciones, cuánto fue el gasto de leyes sociales. Toda esta información con la que alimentamos el formulario 22 de los contribuyentes que son del régimen ProPyme, la sacamos de estas declaraciones juradas, ¿ya? Desde acá viene la información con la que nosotros alimentamos la propuesta del contribuyente. Y cuando hay variaciones entre lo que informan en el formulario 22 y lo que viene informado en la DJ-1887, también se impugna el formulario 22. Entonces tiene que haber una concordancia entre la información que nos entregan en los diferentes registros. Ya a nosotros nos pasa mucho con la 09 de los grandes contribuyentes, que en el código de remuneraciones del recuadro 12 meten todo lo que tiene que ver con personal. En ese código solo debería ir lo que tiene que ver con honorarios y con sueldos. Si le pagan colación, si le pagan casino, si le pagan cualquier otro beneficio, el bienestar de la empresa, eso no va dentro del código de remuneraciones, ¿ya? Porque si no ensucia el cruce que se hace. Como les digo, esto también alimenta el formulario 22, sobre todo los regímenes ProPymes que son en base a pago efectivo. También sacamos la información de estas DJ, ¿ya? Bueno, lo que se informa acá el código 48, la sumatoria del código 48, menos las rentas accesorias del año anterior. Creo que hay un ejemplo más adelante de eso. Acá. En general, esto también es un poco confuso de explicar, porque ¿cuál es el tema acá? Que yo tengo que tomar la declaración jurada del 2020, de la T2026 y la declaración jurada de la T2025 para hacer la cuadratura. Porque las rentas accesorias que se pagaron en el AT 2025 se pagaron en el formulario 29 del periodo comercial abril o mayo del 2025. Entonces tengo que hacer esa limpieza, tengo que depurar el formulario 29 de las rentas accesorias que no corresponden a ese año comercial, sino que son rentas que se pagaron por el devengo del año anterior.
eh, tengan ojo con eso también cuando hagan la cuadratura. Si pagaron renta accesoria, me acuerdo una compañera de universidad que me llamó indignada alguna vez porque le habíamos, eh, le habíamos impugnado una declaración jurada 1887 y cuando le explicaba esto me decía, pero si nosotros nunca pagamos rentas accesorias, pero voy a ver el año anterior y habían declarado renta accesoria, un error, un mal llenado. Entonces tengan conciencia del error que se puede dar, ¿ya? Y a veces significa ir a modificar años anteriores, pero, o a veces simplemente explicarlo. Yo creo que ahí depende mucho también de la situación particular, ¿ya? Pero ojo con esta cuadratura de la columna 7 respecto de los impuestos únicos enterados. Y de nuevo tiene la misma lógica de la 1879. Si ustedes emiten o ponen, digamos, si hay un monto declarado en la DJ 1887 que es mayor al monto enterado en el formulario 29 en el código 48, va a impugnar a todos los trabajadores de esa declaración jurada. ¿Ya? Porque ahí no sabemos cuál dentro de la declaración jurada es el que está mal declarado. Así que ahí hay que tener, digamos, precaución respecto a esta cuadratura. Bueno, el código del préstamo al 3%, ya eso se está acabando, pero este año todavía tenemos esta condición del anticipo. Código 49 la columna 61. Y de nuevo volvemos al layout de tengan ojo y familiarícense con estos códigos o con estos nombres, porque mucho de lo que aparece en las instrucciones o en las correcciones hace referencia al C7, si es mayor o menor. Vamos a ver más adelante unas cosas que son o muy bonitas o muy tétricas, dependiendo de sus gustos particulares. ¿Ya? Las retenciones del 3% por las tasas por el préstamo con tasa 0% del año 2021 se cuadra con el código 49 del formulario 29. Bueno, acá algunos consejos para hacer la cuadratura, que es básicamente lo que hemos ido conversando. Acá también hay una información, bueno, también hay una propuesta de esta que nace del libro de remuneración electrónico que se le manda a la inspección del trabajo. Por aquí tengo la fecha, se me ha perdido la fecha. Bueno, por ahí va a aparecer. Pero también nosotros hacemos una propuesta de ley 87 que nace de la información del libro de remuneración electrónico. Todavía digamos, la inspección del trabajo no ha depurado bien los cruces que se hacen respecto de esta información. Entonces, ahí también hay que tener ojo con la información que nos mandan. ¿Cuál es la fecha? El 6 de febrero del 2026 fue la fecha de corte de la DJ 1887. Ya la información registrada en el libro de compra, libro de reclamación electrónica hasta el 6 de febrero. Si ustedes presentan la DJ 1887 antes que nosotros hagamos la propuesta, queda válida la de ustedes y nosotros no le vamos a presentar una propuesta. ¿Ya? Caso contrario, nosotros hacemos la propuesta y ustedes simplemente corrigen. Si se fijan en el recuadro inferior derecho, donde dice recomendaciones prácticas, antes de rectificar la propuesta de la DJ 1887, revise anticipadamente el libro de reclamación electrónico, verifique que la retención de impuesto único coincida con lo declarado en el formulario 29 del Código 48, controle especialmente los campos críticos, C3, C4, C5, C7, C8, C9. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esta marajuyá de números, es donde vuelve a tomar relevancia esto que yo les comentaba antes, de que hay que tener ojo con o familiarizarse con este mundillo de los códigos o de los campos o de las columnas que tiene la DJ. Ya vamos a ver, como les decía hacia el final de la presentación, esta navegación por la página web del servicio, donde vamos a mostrarle cuáles son
las principales, digamos, o las fuentes donde pueden encontrar esto de una manera muy práctica. ¿Ya? Bueno, acá un ejemplo de nuevo de cómo hacer la corrección de las remuneraciones y nuevamente si la retención o si el sueldo corresponde a enero, pero la retención se paga en febrero, yo tengo que corregir esa retención desde enero a diciembre. ¿Ya? Eh, el impuesto de segunda categoría respecto de la mayor retención solicitada. Acá es raro, ¿eh? Yo en realidad veo poco universo donde hay una mayor retención solicitada. ¿Quiénes piden mayor retención? Generalmente la gente que tiene dos sueldos. Gente jubilada que sigue trabajando, ex Capredena que sigue trabajando. Ellos a veces piden esta doble o esta mayor retención porque cuando en abril tienen que consolidar estos dos sueldos, se dan cuenta que les salen montos a pagar a veces importantes. Entonces, el que es previsor pide esta mayor retención. Pero en general no somos muy previsores los chilenos, así que no veo mucho de respecto a eso. Pero si tienen este tipo de contribuyentes que les pide una mayor retención, tengan ojo respecto de que la cuadratura se tiene que hacer en función de ambos códigos. Bueno, hay algunas recomendaciones para evitar la activación de estas observaciones. Propuesta de declaración jurada 1887 que ya habíamos conversado. En general, en los últimos años, un poco por cambios que son, digamos, por la cantidad de información que maneja el servicio, por esto de facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, que es una máxima que se ha ido imponiendo en los últimos 10, 15 años, el servicio está haciendo propuestas cada vez más masivas y de verdad que es bien atípico de una administración tributaria hacer este tipo de propuestas. Nos ha tocado a veces ver con colegas de otras administraciones tributarias que quedan bastante impresionados con esto de que le hagamos propuestas a los contribuyentes. Y esto viene desde el 2006, de principios del 2000, que se le está haciendo propuestas a las personas naturales. Y en los últimos 8 o 10 años probablemente también a los pequeños contribuyentes, a los pymes. Y este año también vamos a hacer un prellenado o un llenado parcial creo que es lo más correcto, respecto de los contribuyentes del 14 letra A. También vamos a mostrarles y vamos a transparentar alguna información que nosotros tenemos para facilitarles el llenado del formulario 22. Ya me imagino que aquellos que ya empezaron en esta semana a revisar sus propuestas se encontraron con esa sorpresa. Ya, ok, entonces como les decía, ojo con la forma en que presentan el libro de remuneración electrónico. La inspección no tiene la expertise del servicio de revisar este tipo de declaraciones, por lo tanto, la información que nos llega y con la que nosotros hacemos la propuesta podría estar un poquito más contaminada. Entonces, tengan más cuidado con la propuesta de la declaración jurada 1887 que con la declaración jurada 1879. Acá no podemos todavía ser tan precisos respecto de esta propuesta, porque la información no siempre viene tan limpia como nos gustaría. ¿Ya? Observaciones que son relevantes y que son reiteradas en la declaración jurada 1887, la R07, la R434, la R459. En la columna 7 de la declaración jurada 1887 versus formulario 29 del año anterior, sumatorio del código 48 declarado, menos el C5, menos la columna 5 del AT del año anterior. ¿Ya? Diferencia importante, ¿quién observa? El declarante. Declarante más algunos informados, más todos los informados. La R459 impugna a todos los declarados. ¿Ya?
Disculpa, vaya, disculpa, que hay que tener presente que en algunas observaciones influye el pago del formulario 29 y no solamente lo declarado. sí, sí. Acá considera el pago, en el segundo caso sí, considera que se haya pagado. Declaraciones juradas 1943. Ya entramos en las declaraciones que son más asociadas a ciertos sectores económicos o a la actividad que desarrolla el contribuyente. La declaración jurada 1943 tiene que ver con contribuyentes que son de renta presunta, artículo el 34, y del 14B número 1, 2, que son contribuyentes que llevan contabilidad simplificada. ¿Ya? Y esta DJ, ¿por qué es relevante? Porque con esta alimentamos el formulario 22, ¿ya? También nos entrega la información respecto de cómo se atribuyen las rentas a los socios de la empresa, cuáles son los créditos que le corresponden a cada uno y que van a alimentar las propuestas de formulario 22 de los contribuyentes, ¿ya? Acá también tenemos asistentes para estos contribuyentes y eh, digamos, esto es prellenado de las declaraciones. Pero sean, de nuevo, muy cuidadosos en cómo arman esto, de cómo lo prorratean y cómo lo entregan, ¿ya? Algunas digamos, algunos cruces que se van haciendo, las columnas 20 más 21 de la J1943 versus el impuesto de primera categoría propio, el formulario 22, crédito no sujeto a restitución recibido desde J1948, 49-22. Vamos a ver en la de J1943, la 1947 y sobre todo la 1948 que se hace mucho cruce con los créditos que se le entregan a los contribuyentes. Y aquí podemos tener problemas porque se están entregando créditos del año. Ya cuando yo le entrego al contribuyente créditos que son del año y que yo todavía no entero, esa declaración va a quedar impugnada hasta que el generador del crédito presente su formulario 22. ¿Ya? Imagínense que yo soy socio de una sociedad de renta presunta y yo quiero recibir rápido mi devolución y declaro el día 5 de abril mi propuesta de formulario 22 que incluye el crédito que yo recibí desde mi sociedad en la que yo participo. Si la sociedad no declara hasta el 30 de abril y paga ese crédito, a mí no me van a devolver esos montos hasta que la sociedad lo haya pagado, ¿ya? Entonces ahí tiene que haber una correlación entre el crédito que estoy imputando y el pago de ese crédito. Básicamente una medida de control, un poco lo que hizo el presidente Piñera en la reforma del 2010 cuando dijo los créditos que se pagan en el extranjero no los podemos devolver en Chile y que nace este tema de los créditos sin derecho a devolución. Porque claro, tenemos el derecho al crédito, pero no se los vamos a devolver mientras eso no entre a arcas fiscales. Y eso pasa un poco con esto cuando yo entrego créditos propios. Esto va a ser reiterativo en las tres declaraciones juradas. Pasa mucho con este tipo de contribuyentes. Bueno, el tema de los vamos a entrar mucho en ese ítem, en estas tres declaraciones juradas, en el crédito que yo estoy entregando a mis socios o accionistas, en el caso de la 1948, respecto de cuáles son el origen de esos créditos y si son susceptibles de ser entregados. Hace unos días teníamos una declaración muy masiva y me preguntaban si podíamos chequearla para liberarla, pero la verdad es que cerca del 60% del crédito que estaba entregando digamos, esta empresa, esta sociedad anónima abierta, eran créditos que eran del año o eran créditos que habían recibido de empresas en las que ellos participaban y que a su vez eran del año de esas empresas. Entonces era una cascada de empresas que era bien, creo que la palabra cascada hoy día es media tabú, pero digamos que había ahí un flujo de dineros que subían a esta matriz que todavía no decían eran arcas fiscales. Entonces, lo que le comenté a la directora de acá
era que yo consideraba que no era todavía factible de liberar esa DJ mientras no tuviéramos esa conciencia de que efectivamente esos montos habían sido enterados. Y eso probablemente lo vamos a tener hacia final de mes, cuando estas empresas empiecen a pagar sus formularios 22 o empiecen a presentar sus formularios 22, digamos, haciendo ese pago. Algunas probablemente hasta mayo, cuando tienen devolución, pagan el impuesto de primera categoría, pero tienen PPM altos. Entonces recién hacia el 8 de mayo a lo mejor vamos a tener, digamos, conciencia de cuáles son los créditos que se están pagando. Entonces es bueno que tengamos claro y que ustedes ustedes mismos o con sus clientes también le hagan ver que no por mucho madrugar amanece más temprano. No porque yo declare muy temprano me van a devolver si no tengo bien hecho este cruce. Yo por eso antes les decía que estas declaraciones también es bueno que las declaren a veces antes de la fecha que es la legal, para que nosotros podamos armar bien sus propuestas. Ya, bueno, acá digamos un detalle más paso a paso de cómo se hacen estos cruces, cómo se hacen o desde dónde se obtienen la información. Ya, llevamos más de una hora conversando y yo creo que vamos como en la mitad vamos en la PPT 33 de 79. Así que creo que o acelero o nos vamos a quedar aquí hasta la hora de almuerzo. Ok, tenemos el asistente, la DJ1943. Les decía que en la página del servicio hay un video prácticamente 2 horas donde explican esto mismo. Así que cualquier cosa y va a quedar esto grabado, lo pueden volver sobre ello. Material hay harto este año. Bueno, básicamente en la construcción asistida de la J1943, de cómo hacerla. Respecto de los contribuyentes de renta presunta, cuáles son los tipos de renta, digamos, tienen que explicitar a fin de establecer cuáles son, digamos, cómo se debe construir la base respecto de estos contribuyentes, ¿ya? Sea agrícola, de transporte, de minería, ahí pueden, digamos, se les va dando paso a paso todo el proceso. Hay mucha información que está cargada ahí. Declaración jurada, validación en la R361, la R307, la R306, los campos que corresponden de la DJ1943, el impuesto de primera categoría del formulario 22 versus los créditos recibidos desde otras declaraciones juradas. Acá también tengan presente que si alguna de las declaraciones juradas desde las cuales ustedes recibieron créditos está observada, ustedes podrían quedar impugnados, digamos, de rebote, que es un poco lo que le pasa a los trabajadores de cuando queda impugnada la J1879, el 87, que ellos quedan perjudicados. En este caso, si ustedes reciben dividendos o tienen retiros o distribuciones desde una que está informada a través de una declaración jurada que está impugnada, ustedes también van a quedar impugnados producto de eso. ¿Ya? Nos ha pasado harto acá en la EGC, como tenemos empresas que son muy grandes, que nos empiezan a bombardear muy rápido respecto de que por favor revisemos las observaciones porque los accionistas están reclamando, ¿ya? Pero, digamos, acá está toda esa información. Declaración jurada 1947, régimen transparente, el 14 número 8. De nuevo, es la base para la construcción del formulario 22 del contribuyente. Por eso es importante que se presente con tiempo, cosa de que podamos construir la propuesta para el contribuyente. Ya esto tenía plazo hasta marzo, finales de marzo para presentarse, pero hay declaraciones juradas que en caso de empresario individual se presentan junto con el 22. Y ahí no tenemos cómo hacer la propuesta al contribuyente, ¿ya? Entonces, ojo con esta DJ, más o menos tiene la misma, o tiene mucho de lo que habíamos conversado ya, de que tiene dos funciones primordiales. Una es entregarnos información para hacer el formulario 22 del contribuyente, entregarnos información respecto de
de los créditos y de las utilidades que se le atribuyeron a cada uno de los socios. Recuerden que el régimen el 14 de 8 es un régimen de renta atribuida, aunque también esa ya es una palabra media malsonante en el mundo tributario, que es muy denostada con el famoso 14A de la reforma del segundo mandato de la presidenta Bachelet. Pero es eso, básicamente. El contribuyente no paga primera categoría, pero los socios pagan como si hubiesen retirado sus rentas. Por lo tanto, esta es la fuente desde la cual nosotros obtenemos esa información. ¿Ya? Los PPM que se le asignan, los créditos que se le asignan, toda la información que sea necesaria. También hay cruces que se hacen con el formulario 29, con el formulario 50, establecer para ir armando la base imponible del contribuyente. Toda esa información se saca desde otras declaraciones juradas, desde el formulario 29. Así que ojo con la concordancia que debería o que debe existir entre cada uno de los documentos o de las declaraciones que le presentan al servicio. Me he puesto a disposición también la forma de reajuste. En este caso, si se fijan, se reajusta por el 1.026, que es que es el reajuste de febrero a diciembre. ¿Por qué? Porque el PPM que yo pago lo entero en febrero, por lo tanto lo tengo que reajustar desde el momento en que yo enteré el PPM hasta diciembre. A diferencia de las retenciones que le hago a terceros. Si yo hago una retención a un tercero, ya sea por el impuesto único de segunda categoría o por la retención de las boletas de honorario, yo hago la retención desde el momento en que le retuve o desde el mes en que le retuve a ese tercero, en enero en este caso, aun cuando yo la enteré en febrero. Pero si es mi patrimonio el que estoy afectando, hago el reajuste desde el periodo en que afecté mi patrimonio. Cuando yo pagué el PPM, cuando yo desembolsé de mi bolsillo el PPM, entonces hago el desembolso. ¿Ya? Un poco, no, así a mí me hace más coherencia acordarme de todas estas variaciones respecto de la forma en que tengo que declarar, o de corregir, perdón. Propuesta de declaración jurada 1947. Contribuyentes quienes lo pueden usar, contribuyentes de acogida al régimen PROPYME transparente el 14 de número 8. Esas son las recomendaciones. Cómo navego dentro de este algoritmo. ¿Cuáles son hay muchísimas observaciones. Estas son las más recurrentes, son las más gravosas respecto de mi declaración, pero obviamente hay muchísimas observaciones. Lo importante es que aprendan a leer la información, los códigos que van a tomar, qué está comparando el código 28, la columna 28 de la J147 versus el recuadro 22 del formulario 22, ¿ya? Respecto a los créditos entregados, de los créditos puestos a disposición, los PP en la R362, el código, la columna 28, el código 28, los PPM declarados y pagados en formulario 29 más formulario 50 actualizados al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, son las más comunes, las más gravosas, las que hemos visto que se reiteran las más reiteradas respecto de esta declaración jurada 1947. Vamos a la 1948, conmigo. Quiero dejar unos 15 minutos hacia el final para que veamos la página del servicio y naveguemos un poquito para mostrarle algunos puntos donde pueden ir a buscar información. La 1948, todos los contribuyentes del 14 de número 3 y los del 14 de letra A, el régimen general, están obligados a presentar esta declaración jurada. Ya las sociedades anónimas, las sociedades por acciones están obligadas a presentarla aun cuando no hayan repartido dividendos durante el año para informar a los accionistas la cantidad de acciones que tiene cada uno. Pero también es una DJ, como les decía, que es bien relevante a la hora de armar la propuesta de los accionistas y socios
porque nos entrega mucha información respecto de las utilidades que recibieron y de los créditos asociados a esas utilidades. Y eso nos permite conformar la base imponible del contribuyente. ¿Ya? Así que también ojito con esta. Ok, aquí hay un orden de prelación en la entrega de crédito. Nosotros hace un par de años abrimos una controversia grande con los contribuyentes respecto de cómo estaban entregando los créditos. La ley establece un orden de prelación. En general va de izquierda a derecha de acuerdo al layout que entrega el servicio. Pero también está esta obligación de si yo entrego mal un crédito, si yo entrego un crédito en exceso, la empresa es la obligada a restituir ese crédito, ¿ya? Pero había ahí un problema respecto de qué se entendía por crédito entregado en exceso. Finalmente, digamos, lo que decantó fue que era un crédito que excedía del saldo del SAC, no la naturaleza, sino el monto total del SAC. Ya lo otro eran diferencias que se consideran temporales solamente. Esto genera harto problema para construir este registro. Les voy a mostrar unos ejercicios que el servicio saca todos los años. Yo creo que se los he mostrado antes, pero para aquellos que son nuevos y para que quede en la grabación también les voy a enseñar un ejercicio nuevo o el ejercicio que corresponde a este año y cómo pueden consultarlo, donde aparece la construcción del registro, donde aparece la forma de declarar la DJ 1948, que es bien práctico, está en un Excel con fórmula, entonces permite hacer un seguimiento bien interesante respecto del monto, ¿ya? ¿Qué se cruza en esto? En general, somos muy cuidadosos respecto de los créditos que se ponen a disposición de un accionista o de un socio accionista, ¿ya? Por lo tanto, el mayor nivel de cruces está en ese universo. ¿Qué es lo que hacemos respecto de esto? Bueno, vemos el saldo que tenían al año anterior. ¿Cuántos fueron los saldos que le quedaron disponibles de ser repartidos? ¿Cuántos fueron los créditos que recibieron desde terceros? ¿Y cuánto versus los créditos que entregaron? También se consideran los créditos que generaron en el año. Son 3 créditos los que ustedes tienen disponibles. El saldo del año anterior, el crédito propio que generaron durante el año y el crédito que recibieron de terceros. Esos 3 montos se comparan con lo que ustedes entregaron para ver si está contenido el monto que entregaron dentro del saldo que tenían disponible. Obviamente, si ustedes tenían un saldo disponible de 50 y entregaron 100, el sistema va a saltar. ¿Cuál es el problema que se genera en digamos, en este cruce? Uno es que si no han presentado el formulario 22, el servicio está ciego, no sabe cuánto crédito propio tienen. Entonces puede que estén entregando crédito que es propio. Y volví a lo que les comentaba hace un rato atrás. No se van a devolver mientras no presenten el 22. Entonces, si el accionista, el socio, presentó el 5 para que le devolviéramos el 29 y ustedes pagaron el 30, no le vamos a devolver el 29. Le vamos a devolver al siguiente corte. ¿Ya? ¿Cuál es otro problema que se genera mucho acá? Que si alguna de las empresas que les entregó créditos tiene su DJ observada, ese crédito es cero. O sea, no lo sumamos a este crédito disponible. En tanto, la otra sociedad no solucione su problema. Podríamos generar un efecto ahí respecto de entregar mal un crédito. Entonces hay que tener ojo respecto de cuál es el origen de los créditos que estoy entregando. Podrían tomar conciencia que a lo mejor se equivocaron en el año anterior, que en realidad clasificaron un crédito con devolución y era sin devolución. Lo corrigieron en su declaración de este año. Pero si yo voy a ver el saldo del año anterior, me voy a dar cuenta que el año anterior habían declarado 0 como un crédito sin devolución. Y ahora están entregando créditos sin devolución. Y el sistema va a saltar. Entonces va a tener que ir o a explicarle al funcionario que se equivocaron el año anterior y hacer la corrección, o explicar que se equivocaron el año anterior, que no hay un perjuicio fiscal,
y ver si con eso basta para liberar la DJ. Pero eso es muy de criterio del funcionario que esté revisando la situación. Así que no me animo a decirles qué va a pasar. Pero son los dos caminos. O rectifican el año anterior o simplemente se libera producto de que efectivamente hubo un error ahí que es claro, digamos. Ok, bueno, acá hay un ejercicio donde se hace una cuadratura respecto de los créditos que estaban efectivamente disponibles. Ya aquí está la 1848, la 49, la 1922. Hay varias DJ de las cuales nosotros sacamos esta información. Muchas, en mi opinión, pero sí es el mundo de la tributaria. Hay harto figura distinta. La 1948, contribuyente que paga directamente; la 1949, las sociedades que tienen custodia de acciones de terceros y que están entregando, digamos, al dueño de las acciones. Entonces se nos genera ahí, digamos, tenemos que tener cuidado respecto de eso. Eh, bueno, también hay una propuesta de declaración jurada 1948 para los contribuyentes del PROPYME general, en base a la información que tenemos en nuestros sistemas. Y cómo llegar al asistente, básicamente la navegación. Las principales diferencias que genera o que se generan en esta DJ, la 1948 versus la nómina de socio. Acá hay esta observación nosotros no la vemos tanto, pero lo que hace el sistema es comparar los socios que se informan en la 1948 versus los socios que tenemos informados en nuestras bases. Y se podría dar una situación donde tomamos conciencia a través de la DJ 1948 que los socios de la sociedad no han sido actualizados. Esta DJ no corre para la sociedad anónima abierta, ya creo que tampoco para ningún tipo de sociedad anónima, pero sí para las sociedades de personas. Las sociedades de personas sí se hace esta comparación para ver que efectivamente esté actualizado la nómina de socios. La B372 con los créditos de la columna 19 más los de la columna 20, la 1948, se comparan con el SAC del año anterior, más el impuesto de primera categoría declarado en el formulario 22, más los créditos recibidos no sujetos a restitución. Ok, esas son las 4 DJ o las 5 DJ, digamos, que habíamos preparado para conversar hoy día. Acá un pequeño resumen respecto de quiénes son los obligados a informar, a quién informa, el impacto que tiene en la renta y las contingencias que pudiese generar. En general son DJs que son muy relevantes en la construcción de la propuesta del contribuyente. Son DJs que son muy masivas, que en general, como les decía, un universo muy grande de contribuyentes tiene que presentarlas. Por lo tanto, nos parecía importante, digamos, conversarlas hoy día. Este era un poco lo que les comentaba al principio respecto de cuáles eran la naturaleza de las observaciones. Que las observaciones siempre parten con una letra, la H254, la B100, a ver, ¿cuál era? La B395, la R397. No teníamos G en los ejemplos, pero todas las observaciones que empiezan con H son validaciones intraformularios. O sea, hay un error en el formulario que ustedes están mandando. Las observaciones tipo H no las podemos liberar. ¿Ya? Si ustedes tienen una observación tipo H, no pueden ir al servicio a ver que les liberen esa observación. Es un error que tiene el formulario, la DJ 1879, 1887, y que la tienen que solucionar ustedes, porque es un error en la presentación. Yo les daba el ejemplo al principio de este contribuyente que tenía el RUT, pero que no tenía ninguna renta informada, o que aparece 2 veces, que está duplicado, o que
que la sumatoria de de las retenciones no cuadra con el monto en el resumen. Hay un montón de observaciones tipo H que se deben a errores en el formulario, ¿ya? Las R's cruzan la DJ con otros formularios, y por eso la R, por ejemplo, la R397 compara la DJ con el formulario 22. La R16 compara la DJ con el formulario 29. Entonces, las tipo R comparan el formulario o la DJ con otro tipo de formulario con una información de tercero. Y las tipo B se cruza la DJ con otras DJ. Hay una que nos ha dado harto problema, que es la 1887, cuando se cruza con la de las que presentan las AFP. Entonces, hay trabajadores informados que no aparecen con cotizaciones, que ninguna AFP los ha informado que tuvieron pago de cotizaciones. Entonces, ¿qué es el sistema? ¿Por qué me informan un trabajador al cual no le han pagado cotizaciones? Y salta una observación. Podría ser, no teníamos, lo comentaba antes, la gente que apredena, la gente que está jubilada y sigue trabajando, la gente que sigue trabajando después de la edad de jubilación. O sea, si yo cumplo 65 años y sigo trabajando, yo le puedo decir a mi empleador, ya no me retenga más cotizaciones, porque mi obligación es hasta los 65 años. Pueden haber situaciones que justifiquen que el contribuyente no esté informado por la AFP, pero hay que explicarla, ¿ya? Entonces, esto es básicamente una orientación. Ya, si es tipo H, tengo que buscar dentro de mi formulario. Las R, tengo que ver qué declaré en el formulario 29, en el formulario 22, que me está haciendo ruido con la DJ. Y las B son entre diferentes DJs. Bueno, aquí está el calendario, pero ya estamos a 8 de abril y ya nos quedan solamente las de mayo hasta el 31 de julio. Yo les decía, por ejemplo, junto con el formulario 22, la 1947 y la 1948. Yo siempre le digo a los contribuyentes, traten de presentarla antes. Traten de presentarla antes de abril incluso, junto con, por ejemplo, la 1948, el plazo es 27 de marzo para sociedades con personas naturales, el 24 para las sociedades con socios personas jurídicas. Claro. Entonces, tenemos estas dos fechas. Traten de presentarlas dentro de estos plazos, cosa de que tengamos los insumos para poder hacer la propuesta de formulario 22. ¿Ya? Modificaciones en el formulario 22, la verdad es que no hay mucha. Básicamente, como les decía, estamos tratando de mostrar cuáles son las validaciones que estamos haciendo en los diferentes formularios. Hablamos de las DJ, veamos la de los formularios 22. Ya hay observaciones que son de aritmética, básicamente que esté bien sumado, de cotas que no excedan un monto. Incluyente existe que si se declara un determinado código, exista otro código asociado obligatorio. Acá nos pasaba mucho con el recuadro 8, por ejemplo. Si yo voy a declarar rebajas al impuesto, tengo que tener el recuadro 8 con valores. Recuerdo hace muchos años, cuando tenía a cargo el móvil de renta, que llegó un contribuyente que decía que no podía ingresar las rebajas al impuesto. Y era porque no había llenado el recuadro 8. Entonces la lógica era, primero rellene el cuadro 8 y después rellene las rebajas, porque el sistema va a buscar los valores al recuadro 8. Entonces, estas cotas que habla acá, o las incluyentes, se refieren un poco a eso. Las excluyentes, no, contrario sensu, que no pueden coexistir dos códigos. O sea, si yo declaro como un 14D número 8, no puedo tampoco declarar como un 14A. Perdón, como un 14D número 3, no puedo declarar como un 14A. No puedo tener montos en los dos códigos. ¿Ya? Bueno, hay varios tipos de alertas o de
de observaciones o de validaciones que se hacen al formulario 22. Formulario 22, entonces, depende del régimen de tributación, del tipo de contribuyente, de la información de declaraciones juradas, del formulario 29, el formulario 50, el formulario 22 TV0 AT del año anterior. También de algunos atributos. Nos pasó el año pasado que tuvimos muchos problemas con contribuyentes que llevaban declaraciones en moneda, contabilidad en moneda extranjera o que declaraban en moneda extranjera y que no tenían el atributo, porque habían pedido la contabilidad hacía muchos años y no había quedado registrada, porque había un problema con que no estaba la fecha bien ingresada. Entonces hay que tener ojo también con la naturaleza del contribuyente. Con que el régimen tributario esté bien consignado, eso también es muy, muy relevante. ¿Ya? Bueno, aquí son los tipos de tipo de validaciones. Acá los teníamos como las tipo F, que eran validaciones, pero acá están como contenidas. Todas las existencias son de tipo F, las de comparación son J, las de alerta son K, las de alerta de igualdad son M, y las de alerta comparativa son N. Ya este código le corresponde a estos. No, vamos a ir viendo algunas. Estas J fueron las que nos dieron problema el año pasado. Las tipo M y tipo N son nuevas, pero las vamos a ver más adelante. Creo que vamos a llegar a esto. Ok, a esto era lo que quería llegar. Las tipo J. El año pasado tuvimos muchos problemas con las tipo J y yo creo que estamos todos medio traumados con estas observaciones. El año pasado se hacían validaciones al momento de ingresar el formulario 22. La idea era justamente no tener observaciones, pero se nos pasó un poquito ahí la mano respecto de este punto, porque no dejamos que el contribuyente declarara mientras no las hubiese solucionado. Y llegamos a finales de abril con un problema súper grande con el Colegio de Contadores y con varias asociaciones gremiales que nos querían colgar porque no podían mandar los formularios 22. Este año se acotó. Solo estas 9, las J53, 54, 55, 71, 69, 68, 67, 70 y 74, van a impedir el envío del formulario. Si les aparece, cuando ustedes ingresan el formulario, un error tipo J54, no van a poder mandar el formulario. Pero son solo estas 9 las que van a impedir por el momento. ¿Ya? ¿Qué pasa con la J53? Los ppm del artículo 84, letra A, C, E y H y 14 de número 3 de la LIR. Eso es lo que está comparando, los ppm que se pagaron. ¿De dónde viene la información? Del formulario 29, los códigos que aparecen, más el código 68 actualizado del AT anterior, más el formulario 2110 del ppm término de giro actualizado devuelto. O sea, si ustedes presentaron un término de giro y pidieron devolución de ese ppm, no lo pueden volver a solicitar a través del formulario 22. ¿Ya? Ahí hay una situación que podría pasar, pero es bien atípica. Los ppm segunda categoría, el 1905, formulario 29, código 152. Estos códigos se van a proponer en el formulario 22. Nosotros le vamos a decir, de acuerdo a nuestro antecedente, el ppm de segunda categoría del artículo 84, que usted declaró en el código 152 entre enero y diciembre del 2025, fue este monto. Y ese monto no es editable. ¿Ya? Si hay una diferencia, si ustedes determinan una diferencia, vamos a tener que verla y revisarla. Por eso es súper relevante que empiecen a mirar hoy día los formularios, las propuestas del servicio para conciliar estos valores, ¿ya? Y poder solucionarlo tempranamente. Si hay un error, si hay un monto que no se consignó, si se duplicó, si hay un impuesto, un mes que no se consideró, si ustedes pagaron vía tesorería y no está registrado en la base del servicio, todo eso tenemos que solucionarlo rápido, ¿ya? Y por eso, porque estos 9 no los van a dejar enviar el formulario 22, ¿ya? Así que tengan ojo con estos cruces que se hacen en función de estos códigos, digamos, ¿ya?
Bueno, aquí hay digamos, un análisis de cómo se calcula la J53, por ejemplo, ¿ya? Y lo mismo acá en la J53. Ok, la plataforma de información para empresas, la vamos a revisar más adelante, que es básicamente lo que era el escritorio contable, o funcionaba muy similar a lo que era el escritorio contable, para que los asesores y los contadores de las empresas puedan acceder a la información del contribuyente. Y esta es la novedad más novedosa del 2026, que es una propuesta de llenado parcial para contribuyentes de primera categoría del régimen general. Y es básicamente, de nuevo, transparentar toda la información que nosotros tenemos en nuestros sistemas y todo lo que nosotros consideramos que son los valores que ustedes deberían declarar. Vamos a ver, por ejemplo, la pérdida de arrastre del ejercicio del periodo anterior, ya la 18-15. Si usted cambia el monto propuesto, ¿lo puede enviar? Sí, la puede enviar. Si nosotros le decimos en este código, usted el año pasado declaró 100 y ahora debería declarar 110, y usted dice no, porque son 200, usted lo cambia y lo puede enviar. ¿Va a quedar impugnado? Sí, va a quedar impugnado. Pero va a saber por qué, porque nosotros consideramos que era 100. ¿Por qué? Porque fuimos a buscar el código del año pasado y lo actualizamos. Pero usted me puede decir, no, es que sabe que el año pasado yo me equivoqué. O sabe que hubo una resolución entre medio que me fijó la pérdida. Entonces, pero no se rectificó el formulario 22. O sea, podrían haber varias situaciones que se generaran que justificaran que ustedes cambien ese valor, pero ustedes van a tener conciencia de cuál era el valor que nosotros considerábamos correcto. Y a partir de eso, ustedes van a tener claridad respecto de por qué está siendo observado o cuáles son las diferencias que se están generando. Podrían haber declarado mal el año anterior. Entonces podrían venir y decir, oigan, necesito que me rectifique el año anterior, porque me equivoqué en esto. En realidad yo tenía una pérdida de 190 y declaré 100 porque me equivoqué o porque declaré 0 porque la pérdida la puse en la línea que no correspondía, pero van a tener conciencia de eso. Y eso es lo que nosotros queremos este año. ¿Ya? Bueno, hay varias acá respecto de las pérdidas remanentes de ejercicios anteriores, registros de el SAC, registros de el registro de renta empresariales, en tema de los capitales del año anterior. Hay mucha información y acá ustedes van a ver más de 60 cruces que se están haciendo que les permite editar a ustedes, pero que va a permitirles también tener información respecto de los datos que tiene el servicio. Ya, como les decía, hay algunos que son, por ejemplo, estos 20 más el 502, más el 717, más el 501, los ingresos del giro percibidos de vengado, que parten básicamente del formulario 29. O sea, nosotros decimos, oiga, si usted emitió facturas, si usted nos declaró exportaciones, si usted tiene todo esto emitido, eso debería ser al menos el ingreso que está declarando. A lo mejor tiene otros ingresos que no pasan por el formulario 29. Y por lo tanto usted va a tener más ingresos de los que yo le estoy sacando desde el formulario 29. Pero no debería tener menos ingresos que estos. ¿Ya? Y si tienen menos, ya al menos saben, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con las agencias de viaje, que facturan 1 millón, pero que ellos son, la plata de ellos son 50 lucas, porque todo lo demás son para las agencias de, digamos, para el pasaje, para las líneas aéreas, para los hoteles, para los whatever. ¿Ya? Pero van a tener conciencia de cuáles son los valores que nosotros le estamos proponiendo. El registro tributario de rentas empresariales, el SAC, muchos datos y cuáles son los orígenes de esos datos que nosotros estamos tomando. ¿Ya? Como les decía, solo las 9, la J53 y 54, les van a impedir mandar el formulario 22. Solo estas 9 de las 67, a ver, son un montón ahí. De 76 códigos propuestos, 9 no les permiten mandar. ¿Ya?
Solo esos 9 son los más delicados. Y esos van a estar propuestos y no van a ser editables. Por lo tanto, ahí van a estar, digamos, un poco amarrados con ese dato. 9 que mantienen que son no editables, bueno, esto es un poco lo mismo. Les va a aparecer un mensaje. Cuando ustedes hagan el cambio, se va a explicar un mensaje, una alerta tipo K, M o N, donde les va a decir, oiga, este valor es el que nosotros tenemos, si usted lo cambia, pudiese quedar impugnado. Ojo, que estas propuestas también pueden variar, y eso tal vez es un poco lo que uno escucha mucho en redes sociales, cuando le dicen no manden la renta los primeros días, no declaren al principio, porque cuando van tomando conciencia los contribuyentes de que hay errores en sus declaraciones, en sus DJ, las van corrigiendo, y eso también pudiese afectar esto, ¿ya? Así que tengan ojo con eso. Alertas de igualdad tipo M, todas las M ahí, las N. Y respecto al 2026, se eliminaron algunos códigos que ya no corren porque son, eh, porque por ejemplo, este ingreso diferido ya terminó el proceso. Ya la 21.210 le permitía al contribuyente prorratear hasta en 6 periodos y eso ya, en 3, 6, y eso ya se acabó. Las donaciones, estos se eliminaron porque estaban duplicados, estaban contenidos, entonces era una duplicidad de información. En el recuadro 24 se eliminaron las del 2020 porque ya el 2020 se terminó de pagar, solo nos queda el 2021. Y aquí se abrieron unos códigos nuevos que son básicamente para contribuyentes que son empresarios individuales. Yo creo que en alguna reunión que tuvimos también en la mesa con ustedes, en la mesa tributaria, también nos planteaban este problema de los empresarios individuales y generaba harto problema distinguir cuando, por ejemplo, recibía un retiro o una participación de alguna empresa en la que participaba, eh, el servicio no podía distinguir si eso iba a nombre de la persona o de la sociedad. Entonces, se abrió el código para el caso de empresarios individuales, ellos consignen si esos retiros o remesas, efecto global o adicional, son propios o por participaciones, ¿ya? Lo mismo con el 14 de número 8. Ok, esa es la presentación. Lo último que quería mostrarles un poco era la navegación por la página del servicio. Llevamos casi 2 horas. Entonces voy a cerrar esto, voy a compartir esto. Y voy a bajar esta pestaña. Esta es la página nuestra. Y acá está el portal de la operación renta 2026. ¿Ya? Acá están las fechas de corte, hasta el 24 de abril se puede reemplazar el formulario 22, del 1 al 8 de abril hasta hoy día, el depósito del 29 de abril, del 9 al 29 el 15 de mayo, del 24 de abril al 8 de mayo el 27 de mayo, entre el 8 y el 30 de abril el formulario con pago. Si pagan con PEC, recuerden que tienen plazo hasta el 29 de abril porque hay un proceso entre el banco y la sociedad. Bueno, ahí tienen las fechas. Si son intermediarios y empresas, ustedes pueden entrar acá. Y acá, bueno, aquí hay unos videos de Mauricio que son bien interesantes respecto de entender un poco este concepto. Digamos, son cápsulas de 10, 12 minutos respecto de entender todo este proceso de operación renta. Acá, digamos, alguna información, propuestas parciales del 22, los vencimientos de las DJ, Perfecto. acá las instrucciones de las DJ, esto a mí me gusta harto mostrárselos porque digamos, indica las modificaciones, las que se modificaron, en qué se modificaron, si hay DJs nuevas, están generalmente acá abajo, las nuevas, teníamos estas nuevas. Acá, por ejemplo, la 1887,
A ver, la 1887, vamos a la 1887. No sé si se ve bien esto, pero bueno, ahí lo voy a agrandar un poco por si no se ve mucho. La Ricardo, 1880. ¿Ah? Em, Ricardo, estamos, bueno, primero Muy pasado. agradecer, pero estamos en la hora de cierre. La verdad que se plantearon comentarte dos preguntas, pero más que nada tienen que ver con problemas que han tenido nuestros socios con declaraciones juradas y no han tenido la posibilidad de resolverlas con algún funcionario. Y en tal sentido, nosotros yo creo, bueno, le vamos a comentar a nuestros socios. Con quién podrían tal vez algún funcionario del Servicio de Impuestos Internos contactarse para poder resolver sus dudas, porque más bien se plantean como temas particulares, por tratando de corregir una declaración jurada. Aquí menciona Verónica, de la 1948, Ya. pero más que nada que dice que no tiene consecuencia obviamente con el formulario 22 y que los últimos años han sido observados, pero en general las dos están planteadas en línea que no se han podido resolver y contactar con algún funcionario en particular, así que posteriormente yo te voy a solicitar a lo mejor alguna información y nosotros le vamos a responder internamente. Ya. Eh, Mira, en la presentación había de la 1948 algunos tips, a lo mejor es alguna observación de esas las que se generó y a lo mejor ahí puede encontrar el origen de eso, que es un poco lo que buscaba el servicio este año, entregarle Perdona, esa información para que, que que- quería puedan aprovechar de ver. hacer unas preguntas también que han salido en la cámara, ¿ya? ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias en primer lugar Hola, por tu presentación. gusto verlo, hermano. Siempre nos vemos de lejos cuando nos vemos en el servicio, Sí, nos damos pues. cuenta que estamos cada vez más jóvenes, ¿no es cierto? Ya, dicho lo anterior, no, quería hacerte dos consultas que hemos tenido con respecto a las 8000 UF. Puntualmente estoy hablando del recuadro número 2. Los 8000 Mm, UF generalmente es al root, ¿no es cierto? Entonces puede sí. ocurrir que esta persona haya tenido ventas anteriores, por lo tanto ha ido consumiendo las 8000 UF y por lo tanto el servicio debería controlar estas 8000 UF o el saldo que me está quedando. Y por lo tanto puede haber ocurrido que esta venta, cuando se hablaba de 8000 fue el año 2014 y empezó a aplicarse el 2017. Por lo tanto, prácticamente han pasado 8 años. Mucha gente a lo mejor Ujú. no tiene esa información a mano. Entonces la pregunta, ¿existe hoy día algún control o algún razonamiento que tenga el servicio con respecto al consumo de las 8000 de años anteriores con respecto a la operación renta este año? Sí, sí, el servicio tiene el control de las 8000 UF. El tema es cómo lo transparente. Yo creo que ahí Claro, hay esa es una la pregunta, porque falencia como... grande, porque claro, el servicio controla efectivamente cuántos de esas 8000 UF se han consumido, pero no hay una forma de verlo en la página nuestra respecto de cuánto se ha consumido. Yo creo que ahí lo único que se podría hacer es una presentación Una petición administrativa. administrativa solicitando el dato, indicando cuántos son, El y eso saldito que está evaluaciones nos quedando. tendrá que dar ese dato respecto de cuánto se ha consumido de esas 8000 UF. Y esa duda, por eso, qué bueno que nos diga, porque hay que hacer esa ingeniería y ir a buscar ese valor. Y el otro Mm. punto que te quería comentar, porque tú hiciste varios valores que en realidad había que ajustar en términos de saldos que viene, por ejemplo, de un registro de renta empresariales. Pero la realidad ocurre que muchos asociados de nosotros se les olvidó, por A o C motivo, haber informado un cambio de sistema. Por lo tanto, a lo mejor venía como 14 pyme y producto por A o C motivo ya no soy 14 pyme, soy 14A. Por lo tanto, se me imposibilita hacer la declaración de impuestos a mí, porque en realidad debería tributar como pyme y me están abriendo todas las cuotas como 14A. ¿Qué podemos hacer ahí frente a esa situación? Porque en realidad no podría hacer ni siquiera la declaración. A lo mejor yo tuviera que forzar los valores o hacerla por papel. Estoy hablando en voz alta, a lo mejor puede que esté diciendo alguna No, no, chamuca. no, pero déjame entender bien la situación. Era un contribuyente que era ProPyme y pasó a 14A 14A y no hizo el procedimiento antes del 30 de abril de informar al Servicio de Impuesto Interno, 30 de abril del año pasado. claro, o haber avisado que ya No, ahí tenía tendría que ir a la oficina del servicio y se hace el cambio de régimen al que le corresponde, pero tiene que ir tiene que ir, ¿no es ayer. cierto? O sea, es Sí, presencial, podríamos decir, poder... sí, 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 sí. No, o sea, ese tipo de cosas es mejor hacerlas presencial porque no lo hacemos nosotros en la oficina. Tenemos que pedir a la Dirección Nacional que cambie el régimen del contribuyente. Y ahí es centralizar mi pregunta. O sea, yo voy, por ejemplo, por poner a General del Canto, y en realidad General del Canto va a tener que ir a preguntar a la Nacional y puede que su mejor se demore, por decirte algo, 48 horas en confirmarme el tema.
Entonces no puedo ir el día 30 de abril, en otras palabras, si lo Exactamente, por miro desde eso el le punto digo de que vista a tendría que corto haber ido plazo. ayer. O sea, eso apenas tomó conciencia, haber informado fuera de plazo o o ir, pero ya a esta altura tiene que ir. Ya. Ahora terminando la reunión, tiene que Sí, partir por a eso tirar. nos Sí, juntamos allá entonces, no, no, Sí, tiene que partir de no, inmediato. sí, hice esas preguntitas más que nada Sí. porque son cosas que siempre hemos visto y Cintia, no, no, Ok. nuevamente, gracias Ricardo y no, Andrea querido, que también se vayan, por la man. brillante A mí se me presentación. pasa la mano, me pongo a hablar y se me va el Sí. tiempo, pero yo No, venía oye, mirando la hora y dice, chuta, Oye, a mí me nomás pasa lo Ricardo, mismo. conversamos antes de cuánto Ricardo, rato tenía. fabuloso, pero obviamente estamos en la hora y todo. Sí, Creo que sí, tenemos sí, sí. muchas cosas que hacer. Ya, te lo agradecemos, obviamente, una vez más, digamos. Ya No, esperamos yo feliz, seguir yo feliz. con tanto con tu colaboración, igual con la señora Andrea, digamos. ¿Ya? Sí, Sí. Pero excelente, como siempre, Ricardo, y estaremos en otra oportunidad. Así sea, don Omar. gracias Sí, sí. Ricardo, Andrea. Ok, que esté muy bien, Que felicidades. estén Gracias, bien. Gracias. Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Andrea, muchas gracias.